Buenos días, amados hermanos. Hoy sí que está congelante, está frío. Pero, hermanos, es un gozo podernos levantar temprano para estar buscando acá de Dios. Estamos de las 3:30 de la mañana buscando, orando, clamando por nuestro país, por nuestra ciudad Las Piedras, ¿verdad? Por todos los acontecimientos, todas las cosas que están sucediendo, ¿verdad? No solamente aquí, sino en los 5 continentes. Y debemos estar orando, debemos estar clamando, amados hermanos. Y eran las 3 de la mañana y ya no podía dormir más. Digo, no, me voy para la iglesia y vamos a orar, vamos a clamar, vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Que tenga misericordia de Uruguay, tenga misericordia de las naciones vecinas y tenga misericordia el Señor de todo morador de la tierra, ¿verdad? Porque son tiempos que apremian, son tiempos finales, tiempos donde el mundo no entiende, no comprende el peligro que estamos corriendo, ¿verdad?, en este tiempo final. Hoy ya estamos, hermanos, lunes 22 de junio, en el programa 1066. Y tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy alerta, amados hermanos, en todos los acontecimientos. El pueblo de Dios es un pueblo, el remanente, yo hablo del remanente, porque el pueblo de Dios, ¿verdad?, es mucho, pero el remanente es el que quiere meterse en el río de Dios, tener conocimiento, tener sabiduría, ver la estrategia de Satanás, cómo está atacando, ¿verdad? Allí nuestro Señor Jesucristo nos habla muy claro, ¿verdad?, en el tiempo final, que será como en los tiempos de Noé, se estarán casando, se estarán divirtiendo, ¿verdad? Y cuando quieran acordar vino el diluvio, amados hermanos. Hoy el mundo entero está en una fiesta, ¿verdad? Una fiesta en el cual los ojos están sobre esa fiesta, sobre esa diversión, ¿verdad? Y no ven el peligro que estamos corriendo. Siempre que hay un evento grande, ¿verdad?, allá viene siempre el mazazo de Satanás porque tiene a la gente entretenida. Pero la iglesia del Señor no puede estar entretenida. La iglesia del Señor tiene que estar alerta, velando, hermanos, que es a lo que Dios nos manda. Amados hermanos, debemos de cuidar, ¿verdad?, y estar atentos, como el caso de Nehemías, que vamos a seguir en Nehemías, amados hermanos, que yo veo en Nehemías, en este siervo de Dios, que no se entretenía en nada. Él lo que estaba haciendo, la obra que Dios le había mandado. Y sabiendo cómo Sanballat, como Tobías, y todos aquellos, cómo querían parar la obra del Señor. Amados hermanos, pero Nehemías era un buen soldado de Jesucristo. Buenos días, Rosimari González Cardoso. Un abrazo grande para ti, toda tu familia. También Pastora Carmen, Pastor Herrera. Un abrazo grande para todos ustedes. Gracias por estar allí. Y nosotros debemos entender, amados hermanos, ¿verdad?, que cuando hay todos estos movimientos, hay algo atrás de todo esto. Que el fútbol es lindo, es un deporte, es un deporte. El enemigo aprovecha para tener entretenido a los soldados de Cristo, con fanatismo, sacándolos de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Por eso, hermanos, tenemos que ser astutos y saber que estamos en los últimos días y el enemigo va a querer engañarnos de toda manera, de toda manera. No estoy contra aquellos que
que se entretienen con el fútbol. No, no estoy contra ellos. Al contrario, yo era un fanático del fútbol. Yo era una persona, hermanos, que Peñarol para mí era mi vida, era mi religión, ¿verdad? Y para mí Peñarol era todo. Y el primer pastor que tuve me decía, mira Julio, jamás nosotros vamos a cambiar un horario de culto porque juega Peñarol o juega la selección. Las cosas de Dios son sagradas. Y vos me faltás, me decía. Vos me faltás cuando juega Peñarol y cuando juega la selección. Y no le podía decir nada a mi primer pastor. Solamente sí, pastor, tiene razón, pero no puedo. No puedo con mi condición. Nací amando a Peñarol. Y me decía, mira Julio, el día que entiendas que tu corazón le tiene que pertenecer a Dios y no a las cosas de este mundo, ese día vas a estar consagrado. Y yo le decía al pastor, pero ¿cómo hago? Eso está arraigado en mi corazón, en mi mente. Y él me decía, pon esas cargas en el Señor, orá, pedile al Señor que te cambie la manera de pensar. Dale esa parte del corazón a Dios y decirle, Señor, arranca esto de mi corazón. Y seas tú mi amo y mi Señor. Y yo obedecí siempre a mis pastores. Siempre los obedecí. Y oraba, ayunaba, clamaba, hermanos. Me acuerdo con un gol de Aguirre, agarré a trompada, hermano, la puerta de la cocina, la rompí de los nervios, de la alegría que tenía. Hermanos, y Mari me miraba diciendo, este está loco, ¿verdad? Pero el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es tan grande, que me cambió. Cuando quise acordar, ya no me interesaba más ese fanatismo, hermanos, y ahora veo un partido, sí, lo veo, no tengo fanatismo, veo quién juega bien, quién no juega, si el contrario o no otro contrario. Yo antes me sentaba en mesa de encarnecedores, echándole la culpa al golero, echándole la culpa a fulano, echándole la culpa a mengano, y mi boca era un pororó. Los jueces, hermanos, hermanos queridos, me acordaba de la madre, de todos ellos. Pero qué lindo es Dios cuando nos saca el fanatismo a un país, a un deporte, y entendemos que no somos de esta tierra. Entendemos, amados hermanos, que nuestra nacionalidad está en los cielos. Y Jesús lo dijo, ustedes no son de la tierra. Ahora somos una nueva generación. Y eso cuesta entender. Eso cuesta desarraigarse, ¿verdad?, del corazón, todas esas cosas, esas tradiciones. Pero si queremos un cambio y amamos a aquel que entregó su vida por nosotros, y cuando no podemos con algo, ayunamos, oramos, pidiéndole perdón, Señor, renuncio a esto, ayúdame a cambiar, saca esto de mi corazón, ¿verdad? Dios te lo saca. Yo miraba los otros días, allí en el Facebook, los alemanes, no me acuerdo con qué cuadro, terminó el partido, los alemanes le hicieron 6, 7 goles, no sé cuántos goles hicieron. Sin embargo, los cristianos fueron, se abrazaron con el equipo contrario, con algunos de los jugadores que eran creyentes, amados hermanos, y lloraron a Dios. Unos que eran los vencedores y otros eran los que habían perdido, abrazados, honrando a Jesús. Claro que puede haber jugadores, puede haber directores técnicos que sean creyentes. El tema es el corazón. El tema es el corazón. Hermanos, y nosotros somos soldados de Cristo. Y no podemos caer en el error del fanatismo. Pero a mí me costó. Pero Dios es fiel. Dios es fiel.
Ahí está mi hermana, que ella sabe clarito, ¿verdad?, lo que yo era del fútbol. Y ella era del fútbol. Porque mi hermana, hermanos, en el año 60 y pico, tenía cuadernos y cortaba a los jugadores, cortaba el diario, me acuerdo, El País, El Día, ¿verdad?, revistas de deporte, cortaba a los jugadores y ella allí, con su Luis Maidana. Ay, hermano, con todos aquellos jugadores. Pero también Dios le quitó el fanatismo a mi hermana, ¿verdad? Por eso, hermanos, no podemos caer en error, porque en cualquier momento puede venir el Señor. Y no nos puedes encontrar entretenidos, amados hermanos, y con una euforia gritando y... No. ¿Podemos ver un partido? Claro que sí, hermanos, claro que sí. Pero no con el fanatismo que el enemigo te lleva de la mano, ¿verdad? Por eso, hermanos, que Dios nos ayude a entender y a comprender que Satanás, hermanos, es impresionante la estrategia que tiene para sacarte de hacer lo que tenés que hacer. Y este libro de Nehemías, hermanos, es maravilloso. Cómo te muestra la estrategia, cómo muestra cuando no podés, cuando no puede contigo, Él va a querer entrar en el medio tuyo, en el medio de tu familia, ¿verdad?, en el medio de la iglesia. Y Él es el mismo que engañó a Eva, hermanos queridos, es el mismo que tiene esa vestimenta de ángel de luz. Amados hermanos, y nosotros tenemos que ser astutos. Nosotros tenemos que tener, hermanos, esa comunión íntima con Dios para no ser engañados. Amados hermanos, vamos a ir, el otro día estuvimos dando el nombre Zabalac, ¿se acuerdan? Opositor, bueno, todos los atributos que tiene ese nombre Zabalac. Pero hoy vamos a ir a leer, ¿verdad?, Nehemías 4 y después vamos a pasar a Josué, para que vean cómo Satanás engañó a Josué. Es impresionante cómo lo engañó. Mira quién era Josué, hermanos queridos. Pero a Nehemías no lo pudo engañar. Nehemías consultaba todo con Dios. Y ustedes van a ver que Josué no consultó con Dios. Y lo engañó Satanás, hermano. Entonces la estrategia de Satanás es la misma. Pasaron los miles de años, pero es la misma. Me acuerdo Ronald York, cuando fuimos a la Argentina, decía, Satanás es una cachila vieja caminando en las calles de barro. Dice, cuando vos ves así, sabés que pasó una cachila porque dejó las huellas. Y Satanás hace las mismas. Y nosotros tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos al engaño de Satanás. Vamos a la lectura, pero vamos a orar primero. Padre, en la maravillosa nombre de Jesús de Nazaret, estamos en tu presencia, Padre, reconociendo, Dios mío, lo que dices en tu palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Pero acá estamos, Señor, oh Dios, para que tú nos quites el velo, para que tú nos abras el entendimiento. Sabemos que tú eres el Dios todopoderoso, pero también nos pusiste como soldados, Señor amado, aleluya, para tu reino. Y tenemos que saber la estrategia del enemigo, Dios. Señor, así como Moisés cuando mandó los espías, Señor amado, y Josué y Caleb fueron los únicos que no tuvieron miedo, pero 10 se volvieron para atrás con miedo. Ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón, abre nuestros oídos espirituales y que tu palabra, oh Dios, dé fruto al 100 por 1 en nosotros y que tú adiestres nuestras manos para la guerra. Esa guerra espiritual, oh Dios, con este odio, Señor, que tiene Satanás contra nosotros. Y así, oh Dios, como decíamos, Señor amado, el nombre de Zabalac. Oh Señor, odio amordazado. Señor, un enemigo que trabaja en las tinieblas y no lo podemos ver.
el único que puede desbaratar los engaños de Satanás eres tú, Señor. Por eso, Padre, danos discernimiento, danos sabiduría, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu santa palabra, oh Dios, que nos lleva a toda verdad. Amén y amén. Esta palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo Dios. Precauciones contra los enemigos. Buenos días, Alicia. Feliz cumpleaños. Te mandé saludo, Alicia, pero no sé qué pasa en Messenger, que me queda un punto rojo allí y no te pude, o sea, quedó grabado allí, pero no te llegó. Así que feliz cumpleaños, Alicia, y bueno, espero que hayas pasado bien. Cuando Josabalac, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció, ¿verdad? En gran manera, e hizo escarnio de nosotros. Amados hermanos, cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú empiezas a leer la palabra, cuando tú empiezas a ser fiel en la iglesia, cuando tú estás obedeciendo a aquellas autoridades que Dios te puso delante tuyo en la iglesia, amados hermanos, Sabalac, los demonios, que ya dijimos los otros días lo que significaba el nombre Sabalac, hermano, se enfurece contra tu vida. Porque él tiene un odio, ¿verdad? Un odio en secreto. Quiere decir que en las tinieblas vos no vas a ver cómo va a venir contra tu vida. Porque es un odio amordazado, es un odio en secreto, en el cual Satanás tiene contra tu vida, contra mi vida, y usa los principados, las potestades de las tinieblas, los gobernadores de maldad en las regiones celestiales, usa a los demonios y a los espíritus inmundos. Hermano, él es un ejército amordazado, ¿sí? Amordazado. Él nunca te va a venir a decir, te voy a atacar, voy a hacerte esto. No, él es amordazado. Él te va a usar plan, te tiene en una estrategia, es observándote, aún desde el vientre de tu madre. Aún desde el vientre de tu madre. ¡Qué tremendo, hermano! Entonces después cuando te entregas a Cristo, ¿verdad? Él te pierde. Él te pierde. Pero Él no te deja. Por eso el libro Mateo dice, amados hermanos, que cuando salen los espíritus de nosotros, ¿verdad? Andan por lugares secos. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Hermanos queridos, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo me entrego a Cristo, la simiente de Satanás, que estaba en mí por el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Yo me entrego a aquel que murió y resucitó por mí. La simiente de Satanás sale. El espíritu que gobernaba mi corazón y en silencio, ¿verdad? Sale. Pero ¿qué pasa después? Él necesita un cuerpo, ¿verdad? Y dice ahí en Mateo que él va y trae 7 espíritus peores, hermano. Y acá nosotros vemos a Edoc, hermano, a Tobías, y estamos viendo una cantidad de nombres que son espíritus en este momento, hermano, que van a edificar los muros. Yo voy a volver de donde salí, que van a edificar las puertas, pero si una zorra viniera le tira todos los ladrillos abajo, ¿verdad? Así piensan los demonios de ti y de mí. Pero cuando nosotros, hermanos, nos afirmamos, ¿verdad? Tenemos nuestra casa limpia, adornada, hermanos queridos, y llena. Que ahí fue el gran tema que tenemos que entender. Cuando esa simiente sale de nosotros, que anda
alrededor buscando entrar de vuelta de donde salió porque necesita un cuerpo. Los espíritus no tienen cuerpo. Hermano, dice que va y trae 7. Pero entraron en esa persona. Estaba limpia y adornada, pero estaba vacía. ¿Qué les faltaba, hermano? La unción, el poder del Espíritu Santo. Que la copa estuviera llena, rebosando, ¿verdad? Hermano, si nuestra copa está rebosando, como en el caso de Nehemías, amados hermanos, por más que vino el enemigo con la estrategia de engañarlo, él estaba en esa comunión íntima con Dios, consultando todo, y Dios le daba el discernimiento, hermanos, y no pudieron entrar a gobernar nuevamente, hermanos queridos, allí Jerusalén. Cuando nosotros entendemos esto, que el Jerusalén espiritual somos cada uno de nosotros, y que nosotros tenemos que edificar los muros, y que nosotros tenemos que reparar las puertas, amados hermanos, pero sabiendo siempre que el enemigo va a atacar. Pero nosotros no lo podemos oír. Viene un espíritu de desánimo, un espíritu de temor. No lo podemos oír. Estamos en una gran obra, Alicia. Estamos en una gran obra, Rosy. Estamos en una gran obra. Los abuelitos allí de la iglesia que están allí, de Pastor Herrera, mi hermana Cristina, ¿verdad? Estamos en una gran obra. Hermanos, se nos van a levantar los Zabalá, se nos van a levantar los Tobías, van a querer que vos no edifiques los muros, con miedo y con desánimo. Y cuando viene el desánimo tenés que atacarlo. Cuando viene el miedo tenés que atacarlo. Dice que David se apresuraba para ir a la guerra. Pero cuando viene el desánimo nos quedamos. Y nos amargamos. Ya las puertas, hermano, vuelven a romperse de vuelta si la tenías edificada. Por eso, hermano, es maravilloso. Si me sigo hablando, no salgo del primer versículo. Dice, cuando Josabalá, que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Hizo escarnio de los judíos, amados hermanos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar armados con toda la armadura de Dios, hermano. Esos muros somos cada uno de nosotros. Y tenemos que estar armados, tenemos que estar con toda la armadura de Dios. Esto no es un juego, hermano. Nuestra vida está... Mira, ayer me llama un hermano precioso, un hermano donde Dios lo ha arrebatado al cielo. Y ayer cuando me llama, dice, ¿te puedo llamar, Julio? Sí, hermano, gloria a Dios. Yo sé que Dios le ha mostrado algo. Hermanos queridos, y él me hablaba y me decía lo que Dios le mostró que se viene por Uruguay. Dice, tenemos que estar preparados, Tomasino, tenemos que estar preparados. Hablale a la iglesia. Tenemos que estar preparados, hermano. Es tremendo lo que se viene. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a tener los muros edificados. No podemos entretenernos en este tiempo. No podemos entretenernos. Se estarán en casamiento y estarán en esto y de repente vino el diluvio. Jesús nos advierte. Entonces, hermano, Satanás usa muchas estrategias. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Mire, fue a buscar más, ¿verdad? Dice, cuando Josabalá, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué hacen estos débiles cristianos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificio, a adorar al Dios de ellos, a Jehová, Dios de los ejércitos? ¡Qué tremendo, hermano!
¿Cuál es el tema? Que si reedificamos los muros, ¿verdad? Y somos casa sacerdotal, sacerdocio santo, casa espiritual. Nosotros vamos a ofrecer con nuestras vidas sacrificios, hermanos, de adoración, de alabanza a nuestro Dios. Y es lo que no quiere Satanás. Miren, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Qué hace Satanás, hermano? Así como él tiene su boca amordazada, quiere amordazarte para que no seas un adorador en espíritu y en verdad. No solamente en alabanza, sino en obediencia, en fidelidad a Dios, hermano. Un sacrificio vivo tenemos que ser. Y el enemigo nos odia, hermano. Dice, y volver a ofrecer sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo. Mira lo que piensan los demonios, mira lo que piensa Satanás. Resucitarán del polvo. Se entregaron a Cristo y ahora tienen su pastor, el pastor de los pastores. Vamos a ver si edifican los muros en oración, en ayuno, en la lectura de la palabra, en la congregación, si se sujetan a los pastores. Vamos a ver. Nos odian. Quieren que nuestros muros no se edifiquen, porque no quiere que nosotros adoremos a Dios. Resucitarán los montones del polvo. Las piedras fueron quemadas. Mira qué tremendo. Las piedras fueron quemadas, amados hermanos. Y Dios nos dice a nosotros que nosotros somos piedras vivas, ahí en Pedro. Piedras vivas, ¿verdad? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Miren cómo nos tienen como gentes débiles, como gente que no tenemos fe, como gente que despreciamos a Dios. No, hermano, eso piensan ellos. Pero tú y yo sabemos, ¿verdad?, que nuestro escudo, nuestra fortaleza es Jehová Dios de los ejércitos, en el nombre de Jesucristo. Pero ellos piensan, hermano, que nosotros, como somos de carne y hueso, no vamos a vivir en el espíritu, vamos a vivir en nuestras concupiscencias, nuestros deseos. Eso es lo que piensan ellos. Pero cuando ven a los hermanos haciendo los muros, y que no aflojan, y por más que vengan viento, y por más que vengan tempestades, nosotros le contestamos, estamos en una gran obra, y Dios pelea por nosotros, amados hermanos. Tenemos que estar atentos. Estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Escucha, esto lo hablaron en secreto, en Samaria, ¿verdad? Hablaron en secreto, pero Dios se lo reveló, hermanos. Se lo reveló, le dio discernimiento. Pero ¿qué tenía, hermanos, Nehemías tan especial para que Dios le revelara? Tenía un corazón contrito y humillado, y amaba al pueblo de Dios. Hermanos, eso nos encontramos en Nehemías 1, que ya lo leímos, ¿verdad? Entonces Nehemías clama, hermano, a Dios. Por eso tenemos que saber que esto que planeó Sanballat y Tobías, hermano, no fue a oídas de Nehemías. No, esto lo hicieron en secreto. ¿Sí? Acuérdense en que es amordazado. ¿Sí? Pero Dios, cuando el enemigo se levanta, te revela. Cuando el enemigo se levanta, te muestra. Hermano, lo que necesitamos es un corazón contrito y humillado,
al cual Dios jamás desprecia. Y nosotros tenemos que hacer como Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, Jeremías, clama a mí, y yo te mostraré grandes cosas y ocultas que aún tú no conoces. Hermano, tenemos que clamar: no me dejes ser engañado, Señor, ni por hombre ni por espíritu. Amados hermanos, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuélveles el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad ni su pecado, sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¡Qué sabiduría que Dios le dio, hermano! Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada. Miren esto, qué hermoso. Nehemías ponía a Dios en el primer lugar. Y seguía trabajando, no aflojaba. Sí, y le daba impulso al pueblo para que tuviera ánimo de trabajar. Hermano, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Ay, hermano, que metí el dedo en la llaga. Pero no soy yo, es el Señor. ¿Qué debemos estar orando? Señor, da ánimo a tu pueblo. Son pocos los obreros, Señor, fieles. ¿Verdad? Hermanos, dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Obreros con ánimos, obreros que vengan a orar, obreros que vengan a ayunar, obreros que tomen su cruz. Son pocos. ¿Qué debemos estar orando? Pastor Alicia, Pastor Herrera y Carmen, que estaban allí. Señor, como dijo acá, porque el pueblo tuvo ánimo. Señor, levanta el ánimo de tu pueblo. Hermano, es tiempo de trabajo. Es tiempo, hermano, de estar haciendo algo en la obra. ¿Qué va a pasar cuando Dios le diga: ¿qué has hecho con tus talentos? Ay, Señor, yo te di 5 talentos. Yo te di 3. ¿Qué hiciste con tus talentos? Yo te di 1. ¿Qué hiciste con tus talentos? No, Señor, lo que pasa que se había venido el invierno. Estaba frío, caía helada. Hermanos, cuando el pueblo tiene ánimo para trabajar, ¿verdad? No lo detiene nadie. Nadie lo detiene. Hermanos queridos, invitas al pueblo a venir a orar y de 100 te vienen 5. Amén, hermana, fortaleza y ánimo, ¿sí? De 100 te vienen 5. Y no digamos una iglesia chica como la que tenemos nosotros. Hermanos queridos, que Dios nos ayude, ¿verdad? Hoy tenemos que clamar por nuestros amados hermanos, que Dios levante el ánimo. Levántate y resplandece, como dice Isaías. Hermanos, es triste que en el momento que los campos están blancos, las señales están por todos lados, no hay ánimo de trabajo. Qué tremendo, hermano. Es tremendo. ¿Verdad? Sí, hermana, lo que usted pone es verdad, Alicia. En el gozo del Señor está nuestra fortaleza, pero ¿cuántos están con gozo? ¿Cuántos están con el gozo del Señor para que ese gozo nos dé el ánimo, la fortaleza para trabajar en el reino? Somos pocos, hay un remanente, hermana Alicia, hay un remanente que está así, ¿verdad? Como dijo el Señor dice: he guardado 7,000 hombres que no han doblado las rodillas a Baal. Es un número simbólico, son muchos más. Ese es el remanente, ¿verdad? Y Dios le está hablando al remanente y al no remanente, para que sean parte del remanente, amados hermanos. Seguimos.
Ya me perdí. Pero aconteció que oyendo, otra vez de vuelta, ¿no? Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes y los amonitas, ¿vieron? Ya empieza a traer más. Un ejército bien armado el enemigo y empieza a juntarse con más. Y los de Asdod. Así que vamos a contar, a ver, ¿cuántos son? Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod, hermano querido, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Qué tremendo, hermano. Cuánto odio. Odio, esa palabra me encantó. Odio amordazado de los espíritus inmundos. Nunca te van a decir cómo viene la estrategia para engañarte. Nunca. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, el discernimiento que Dios le había dado a Nehemías? Que cuando el enemigo pensaba atacarlo y los reunió, hermano, Dios despojaba y desbarataba y le mostraba a Nehemías para que orara. Eso es estar en la comunión íntima con Dios, hermano. Entonces oramos a nuestro Dios. Fíjense que conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén. Dios le reveló. Dios le reveló. Entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Buen día, Alicia, buen día. Alicia Fernández. ¿Se dan cuenta lo que decir? ¿Qué hizo? Puso guardia de día y de noche. Y nuestro Señor Jesucristo te dice a ti y a mí, velar, estar atento de día y de noche. Hermano, es tan hermoso el Señor, ¿verdad? Que nosotros lo que tenemos que estar es en la comunión íntima con Dios. Y como dice en Efesios 6:10, hermano, vestido con toda la armadura de Dios. Nehemías estaba armado hasta los dientes con la armadura de Dios, hermano, y en esa comunión íntima. Pero no todo el pueblo está así, pero tenemos que hablarle, levantar el ánimo al pueblo. Estamos en el tiempo de la cosecha. Estamos en el tiempo de la lluvia tardía, hermano. Acuérdense que hay una lluvia temprana para aquellos que labran la tierra, ¿verdad? Y después está la tardía, que es la que se cosecha. Bueno, ahora viene la lluvia tardía. Hermanos, que Dios nos ayude a enfrentar a Satanás. Señor, adiestra mis manos para la guerra. Dice, entonces oramos a nuestro Dios. Por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Se dan cuenta que no hubo estrategia humana? Sino que oramos a Dios. ¿Sí? Y dijo Judá, mire esto, y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Ya ese espíritu amordazado entró en la gente de Judá, hermanos, para traer desánimo, que los acarreadores estaban cansados. Y así trabaja Satanás, hermanos, con una astucia tremenda. Es tremendo. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Era mentira. Y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Le empezó a mostrar los obstáculos, hermanos queridos, ¿verdad? Y Judá ya estaba como aquellos 10 hermanos que Moisés había mandado, 12, ¿se acuerdan? Que recién lo dijimos, como espías, y vieron los gigantes, y vieron todo eso y se echaron para atrás. Pero Josué y Caleb, Señor, no es nada para ti esta gente, ¿verdad?
si la fuerza y la fortaleza en todos los hermanos que estaban edificando el muro se la estaba dando Dios, hermano. Estos de Judá vinieron impulsados por Sabalac, Tobías, los de Adó, y bueno, todo ello, ¿verdad? Humanamente. Si miramos humanamente no llegamos a nada, hermano. Nuestros ojos tienen que ser espirituales. Y dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Terminan de orar, terminan de clamar a Dios, y sin embargo, atrevido Satanás levanta a Judá para decir que el pueblo estaba debilitado, hermanos queridos. Dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan, mira, no sepan, odio amordazado, no sepan ni vean, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Hermano, esto es fundamental para estos últimos días que estamos viviendo la apostasía. Satanás entrando, hermanos, ¿verdad?, a las iglesias para matar la obra, para destruir la obra de Dios, hermano, con engaño, ¿verdad? Se los vuelvo a repetir. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos. Hasta que, ¿se acuerdan del caballo de Troya? Que entraron todos dentro de ese caballo. Bueno, así trabaja Satanás, hermano. Quiere meterse en cada iglesia, hermano. Es tremendo, hermano, es tremendo. Miren, yo le conté, creo, al pastor Herrera, no ahora cuando fui el otro día a la casa, sino anteriormente. Hace como 3 años atrás, me llaman, de ahí de la mitad entre Estados Unidos y México, me llama una persona por teléfono, mi llamado pastor, como hablan ellos. Yo no sé si era Santo Domingo, no sé de dónde era. Y no me acuerdo, pero él me dijo, pero no me acuerdo. Me dice, pastor, lo escuchamos predicar y usted predica la palabra, ¿qué es? Y me empezó a endulzar, ¿no? Y usted predica la palabra y usted es de la senda antigua, ¿qué es lo que hace falta? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y yo vi mucho adorno, ¿no? Mucho adorno. Y ya cuando te palmea la espalda, hermano, ay, ay, ay. Y le digo, quiero que vaya al grano. Le digo, tengo muchas cosas para hacer. ¿Qué es lo que quiere usted de nosotros? Dice, no, le ofrezco poner una radio en el centro de su ciudad. Dice, nosotros ponemos todo. Ponemos todo. Dice, y usted va a salir, dice, para todos los países. Y el costo lo ponemos nosotros. Y ya vi la masonería, ¿verdad? Y muchos entran en ese juego. Y yo le digo, mire, hermano, somos una iglesia chiquita, pero todo lo estamos haciendo bajo la gracia de Dios. Y Dios a mí nunca me ha mostrado que va a venir una ofrenda o que alguien va a poner algo para que la obra siga. Cuando Dios me muestre, hermano, yo lo llamo. Hermanos queridos, no pasó 4 meses, me llaman de otra, según ellos eran otra ciudad, con el mismo ofrecimiento. Hermanos, la plata engaña a muchos creyentes. La fama engaña a muchos creyentes. Déjenme a mí entre estas 4 paredes que ahora tengo que arreglar esto porque se están cayendo, hay que pegarlo de vuelta. Déjenme así, hermano. ¿Se quieren meter en medio de la obra? Ofreciéndote dinero. Hermano, que vos tengas fama. La única fama es Jesucristo. Cuando alguien te va a dar algo, Dios te tiene que revelar. Amados hermanos, si no, no lo tomes. Señor, muéstrame, ¿esto es tuyo? Que Dios nos ayude. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. Ahora vamos a saltar a Josué, hermano.
A Josué 9, hermanos, vamos a ver la estrategia de Satanás, cómo engañó a Josué, porque Josué no consultó a Dios. Ahí en Josué 9, el título dice, astucia de los Gabonitas. Astucia de los Gabonitas. Cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveteos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, estrategia satánica. Usaron de astucia, pues se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Todo el pan que traían hasta el camino era seco y mohoso. Mira toda la estrategia que Satanás hizo para que estos hombres engañaran a Josué. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejos, muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. ¿Qué es lo que quiere el diablo con la iglesia? Hacer alianza con él. Por eso sabemos el tiempo de la apostasía. ¿Podemos caer? No, tenemos que tener discernimiento, hermano. ¡Qué tremendo! Y los de Israel respondieron a los heveos, quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? ¿Saben qué pasó allí? Satanás usó los sentimientos. Satanás usa toda manera para engañar al pueblo de Dios. Ahí toca los sentimientos de Josué. Y ellos le respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, y por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama, y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos, todos los moradores de nuestra tierra, nos dijeron, tomar en vuestras manos provisión para el camino e ir al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. ¿Se dan cuenta la estrategia, hermano, para llegar al corazón de David? De Josué, perdón. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya está seco y mohoso, como diciendo, venimos hace meses y meses caminando para estar con ustedes y hacer alianza. Estos cueros de vino, estos cueros de vino, también los llenamos nuevos. Helo aquí, ya rotos. También en nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y estaban al lado, hermano. Y los hombres de Israel tomaron la provisión de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Jehová. Astucia total de Satanás para engañar a Josué y al pueblo de Dios. Mientras que Nehemías consultaba todo a Dios y sabía cómo venía el ataque de Sabalac, Tobía y todos aquellos, Josué, hermano, no consultó a Dios.
Y los hombres de Israel tomaron la provisión de ellos y no consultaron a Dios. Y Josué hizo paz con ellos. Y Josué hizo paz con ellos. Y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasado 3 días, mire, no pasó mucho. Pasado 3 días, después hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, que era todo mentira, que era una estrategia, hermana. ¿Cómo debemos estar nosotros los pastores y los obreros en este momento final? Que Jesús dice ahí en Mateo 24:3, cuando los discípulos se sientan en el monte de los olivos, y dice: Señor, ¿qué señales habrá para el tiempo del fin? Y el Jesús no arranca con terremoto y guerra y rumores de guerra, no. Mira que nadie os engañe. Mira que nadie os engañe. Hermano, y en ese capítulo 24, 3 veces Jesús le vuelve a decir: mira que nadie os engañe. Amados hermanos, Dios nos está alertando, Dios nos está hablando. Somos soldados de Jesucristo, hermano. Yo soy hijo de Dios, sí, sos hijo de Dios, pero sos soldado de Jesucristo. Son 2 cosas distintas. Hermanos, que Dios nos ayude. Pasado 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al 3er día, llegaron a la ciudad de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beirot y Kirián Shearamín. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación le habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba con los príncipes. ¿Qué causaron? Causaron división. ¿Qué hace Satanás hoy con las iglesias? Causar división. Por eso, hermano, en las Escrituras te enseña cómo ataca Satanás. Y lo que busca Satanás es la división entre la iglesia, hermano. Por eso Jesús allí en Juan 17:21, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Hermano, buenos días, Juan Antonio. Saludo grande para Chile y saludo grande para tu esposa y tus hijos. Gracias por estar allí. Me explico lo que quiero decir, hermano. Satanás, hermano, con su astucia. Miren cómo vistió a esta gente. Con ropas viejas, zapatos viejos. Hermanos, dejaron pasar el pan que tuviera moho, como que venía de 1 año, 2 caminando, 6 meses, y eran vecinos. Y engañó a Josué. Pero ¿cuál fue el error? Dice: y los hombres de Israel tomaron la provisión de ellos y no consultaron a Dios. Y no consultaron a Dios. En el caso de Nehemías era totalmente contrario. Todo lo que hacía Nehemías, ¿verdad?, consultaba a Dios. Y cuando el enemigo venía, amados hermanos, para atacar, ya Dios le mostraba a Nehemías antes que sucediera lo que iba a suceder de los enemigos. Dios desbarataba, ¿sí?, a Sabalac, a Tobías. Y vuelvo a repetir, pues esa palabra el otro día me llegó al espíritu, ¿verdad? A estos espíritus amordazados. Por eso trabajan en las tinieblas. Nunca te van a decir que están amordazados, tienen la boca cerrada. Te van a atacar por la espalda, por el frente, por el costado, por todos lados, ¿verdad? Con desánimo. Hermanos queridos, hoy hay un espíritu de desánimo sobre las iglesias. Hermanos, ¿por qué? Porque oímos lo que no tenemos que oír. Jesús dijo: mis ovejitas oyen mi voz y me siguen. Pero muchas ovejitas están escuchando la voz. Y cuando venían a hablar a Sanballat decía: estamos en una gran obra, hermano.
Así se le debe contestar a estos espíritus amordazados, ¿verdad? Cuando te viene el desánimo, hermano, cuando te vienen las ganas de no orar, las ganas de no ayunar, las ganas de no ir a la iglesia, las ganas de no escudriñar la palabra, sabés que estás siendo atacado, hermano. Defendete, usa las armas de Dios. Ay, pastor, ¿sabe cuánto hace que no leo la Biblia? Pero hermana, hermano, por favor, es el pan para alimentar tu espíritu. Terminás enfriándote. Y después, hablando mal de los demás. Porque cuando el cristiano se enfría, ojo, hermano, ojo, ahí empieza cualquier cosa. Porque ya te tiene contra el suelo, no te arrepentís, y ahí empieza a buscar los defectos a Juan Antonio, a mi hermana Cristina, a Tino, al pastor Herrera, a la pastora Carmen, a la pastora Alicia. Empiezan a buscar defectos. Defectos. ¿Por qué? Porque no oran. Porque no oran. Hermano, han dejado enfriar ese fuego, apagarse ese fuego, la llama de Dios. Por eso Pablo le dice, aviva el fuego que hay en ti. Ese fuego lo tenemos que avivar constantemente, hermano, constantemente. Seguimos en Nehemías, ya pasamos por Josué, dice, ya no me acuerdo ni por dónde estaba. Vamos a leer del 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar su obra. O sea que el enemigo lo que quiere entrar en medio de cada iglesia para cesar su obra, ¿verdad? Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, mira cómo ataca Satanás. Venían los judíos, ¿verdad?, con un espíritu de desánimo tremendo para causar miedo. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué pone? Miedo, desánimo, miedo. Amados hermanos, 2 armas que usa Satanás contra el pueblo de Dios. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Verdad? Inmediatamente Nehemías, amados hermanos, tuvo el discernimiento que era mentira. Pero los puso en familia, armado hasta los dientes, sin temor. Sin temor. Porque es ahí donde ataca Satanás, en el temor. Y hoy estamos viendo que se acercan peste, y que se acerca esto, y que se acerca el otro, y el pueblo de Dios empieza en temor. Entonces ahí ya entró en tu corazón. Hermanos, edifiquemos los muros a través de la palabra de Dios. Edifiquemos las puertas de Jerusalén. Amados hermanos, el diablo está trabajando en el mundo poniendo miedo. Y aparecen virus de todos lados. Y aparece esto y aparece lo otro. Dios mío. Y nosotros estamos amparados bajo la sala del Altísimo. Ni plaga tocará tu morada. Hermano, en cada uno de nosotros tenemos la sangre de Cristo sobre nosotros. Hermanos queridos, ¿qué temor vamos a tener? Si la sangre de Cristo, que está viva y habla mejor que la de Abel, está sobre nosotros, ¿qué temor vamos a tener? Pero si nos entra el temor, entra el miedo y caemos enfermos. Eso es lo que nosotros tenemos que pelear en nuestra mente y no dejar entrar al enemigo. Hermanos queridos, que Dios nos ayude.
dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, no temáis. Delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible y pelear por vuestros hermanos. Esto es para la iglesia hoy, en los 5 continentes. Aquellos, ¿verdad?, que son un remanente fiel, aquellos que están fervientes en el espíritu, no han bajado los brazos, tienen el deber, undalay, alaba, shandalay, orondo, lobosanda, de pelear por los hermanos, y no criticarlos, y no abandonarlos. Hay que pelear por nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque les entró Zabalá, les entró Tobías, hermanos que son hermanos preciosos, pero les entró el temor, la murmuración y una cantidad de cosas. Pero son hermanos preciosos. Pero acá, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordado del Señor grande y temible, y pelear por vuestros hermanos. Pelear por vuestros hermanos. No mires los defectos, no mires los errores. Tenés que pelear, batallar, porque mañana tú puedes bajar los brazos y Dios va a poner a tus hermanos orando por ti. Y lo que sembrás vas a cosechar. Porque vuestros hijos y vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Cuál es la pelea que tenemos que tener ahora? ¿Tendremos que estar de paseo? ¿O tenemos que estar vestidos con el traje de guerra? Hoy la iglesia, cada uno de nosotros, debe de entender esto, hermano. Tenemos que hacer tiempo para la oración, hermano, y si podemos, metemos ayuno. Hay que pelear por nuestros hermanos que son débiles en la fe, han aflojado. ¿Se acuerdan? Ur y Aarón, para que Moisés ganara la guerra, le levantaban los brazos, hermano, y la guerra la ganaba. Solamente con levantar los brazos. Es un misterio. ¿Qué pasa con los ángeles que pelean por nosotros si bajamos los brazos? ¿Qué pasa con aquellos hermanos que han bajado los brazos, amados hermanos? Están siendo derrotados. Nosotros tenemos que pelear por ellos. Por eso el libro de Nehemías es maravilloso, hermano. Dice, otra vez de vuelta, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, que Dios le había dado discernimiento a Nehemías y le había revelado la estrategia, ¿verdad? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermano, si estamos en el fuego de Dios, si estamos buscando a Dios, el enemigo va a atacar y Dios te va a revelar. Pero no tenemos que ser como Josué, que no consultó. Ojo, hermano, tenemos que consultar todo. Tenemos que consultar todo. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arco y coraza, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá. Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían las espadas. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos. Que hoy significa la espada, la palabra de Dios, ceñida en sus lomos, ¿verdad? Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y miren esto, hermano. Y dije a los nobles, y a los oficiales, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Lejos cada denominación unos de otros. Por eso yo amo al pastor Herrera y al pastor Carmen. Porque estamos unidos, no estamos lejos.
¿verdad? Jehová Jireh y Jesús prepara mi vida en el mismo barrio, trabajamos juntos para el reino. Hermanos, pero cada uno está trabajando separado y lejos, y lejos. Y está sonando la trompeta, que Cristo viene, y tenemos que ser uno, pero estamos lejos en el muro. Que Dios nos ayude, hermano. La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Lejos de... No, pero ¿qué voy a ir a la asamblea de Dios? Está loco. No. ¿Qué voy a ir a la iglesia a Benecer? ¿Qué voy a ir a Cristo vive? División, división. Ellos no se dividen para pelear contra nosotros. Ellos no se dividen. Un día me dijo un macumbero compañero mío de trabajo ahí en Curtifrán. A veces tenía que irme porque cuando estábamos hablando y yo le tocaba de Jesús, hermano, se manifestaba. Y era un maquinista, yo agarraba y me iba. Hermanos queridos, el toquiño le decíamos. Y él me dijo, ¿sabes qué pasa con el pueblo de tu Cristo? Me decía él. ¿Y qué es lo que pasa con el pueblo de mi Cristo? Que no saben el ejército que ustedes tienen, mientras que nosotros sabemos el ejército que nosotros tenemos. Me dejó paralizado. Paralizado. ¿Qué verdad? Me dijo un macumbero. Nosotros sabemos cómo se distribuye. Un ejemplo, nosotros tenemos principado, potestad de las tinieblas, gobernador de maldad en las regiones celestiales, ¿verdad? Ellos saben todo. Y al pueblo de Dios no le interesa, no solamente buscar a Cristo, solamente buscar a Cristo. Y cuando estamos en la guerra, hermanos queridos, nos entra el desánimo, el temor, me voy de la iglesia. Que Dios nos ayude a ser uno, hermano. Que Dios nos ayude a ser uno. A eso Dios está apuntando y visitándonos a cada uno de nosotros. Acá no hay una denominación, acá es un reino, hermano. Y tenemos que trabajar juntos para el reino. La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Lejos unos de otros. En el lugar donde oyere el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Cuándo? Cuando nos unamos. En el lugar donde oyere el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanza desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Estaban velando, como dijo Jesús, velar, ¿verdad? Orar sin cesar. Así tiene que estar hoy la iglesia 2026 por los acontecimientos que vienen y la venida de Cristo, hermano. También dije, entonces el pueblo cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, continuamente velando. Sirvan de centinela. Y mire lo que viene ahora. Y de día y de noche, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos vuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Estaban siempre, hermanos, con la coraza, estaban siempre armados con toda la armadura de Dios. Hermanos, que Dios nos abra el corazón a todos y nos fortalezca en el espíritu para hacer la voluntad de Dios en este momento final. Hermanos, esto no es un juego. Satanás nos odia con un odio amordazado.
te va a atacar con enfermedades, te va a atacar a través del dinero, te va a atacar contra la iglesia, te va a atacar contra el pastor, siempre creando enfermedades, ¿verdad? Falta de dinero, tenerte enredado como una tela de araña. Hermano, es el momento final. Y la iglesia debe estar de pie. La iglesia debe estar de pie, hermanos queridos, aferrado a todas las armas que Dios nos ha dado. Como dijo Jesús, cuando Él venga, hallará fe. ¿Qué quiere decir? Que no va a ser fácil. No va a ser fácil. Yo tengo a Dios y estamos en el tiempo de la gracia. Pablo escribió en el tiempo de la gracia, hermano, no se olviden. Todos los que escribieron el Nuevo Testamento estaban bajo la gracia. Sin embargo, ellos nos alertan, hermano, y nos dan el Antiguo Testamento para saber cómo es la estrategia del diablo contra nuestras vidas. Por eso, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad?, a unirnos en una oración en la cual, si hay algo unos contra otros, vamos a pedir perdón, vamos a pedir piedad, vamos a pedir misericordia. Mis enemigos no son ustedes, es Satanás. Si hay algo entre nosotros, hermano, vamos a pedirnos perdón, vamos a pedir piedad, vamos a pedir misericordia. Vamos a cortar esa cadena que Satanás ha puesto entre denominación y denominación, hermanos. ¿Verdad? Qué lindo, hermanos, qué lindo que podamos oír la voz de Dios. Hermanos, si no nos amamos, si no peleamos unos por otros acá en la tierra, pierdan cuidado que no subimos al reino. No subimos. No subimos. Por eso hay que saber la estrategia del diablo, hermano. He hablado con hermanos y me dicen, no, yo me preocupo solamente de amar a Jesús, el diablo a mí no me interesa. Vos tenés que saber la estrategia del diablo, porque Dios te la revela. Jesús es amor, pero Jesús es fuego consumidor, ¿verdad? Él es potencia, es poder contra el enemigo, y Él te va a revelar, amados hermanos, cuando las tinieblas vengan contra tu vida. Mire, para terminar, me acuerdo, hermano, hace años de esto, yo vivo acá atrás del Parque Artigas, hermanos, y veo, amados hermanos, que viene un agua sucia, de donde está la cancha de Juventud, ¿verdad? Ahí pusieron el shopping. Un agua sucia, negra, así, se revolcaba el agua. Y yo parado, el agua a mí no me tocaba. Y yo decía, Señor, ¿qué me estás mostrando? ¿Qué me estás mostrando? Dios te revela, Dios te muestra, amados hermanos. Pero tenemos que estar buscando de Dios. Y a mí me falta buscar más todavía, hermano. Lo tengo el deseo en mi corazón y como que no tengo la fuerza para buscar más todavía en oración. Hermanos queridos, lo sentís en el espíritu que tenés que seguir orando y buscando más, ¿verdad? Y capaz a cada uno de ustedes le esté pasando lo mismo. Pero vamos a pedir ayuda. Yo oraba y le pedía socorro a Dios. Señor, socórreme. Señor, quiero volver al primer amor. Dame esa fortaleza para orar. Dame esa fortaleza para meterme en el río de ti. Señor, ayúdame, socórreme. No quiero perecer. Eran las 3 de la mañana, hermano, y estaba orando y clamando por mí. Y por ustedes, hermanos, sin dar nombre, sino por todos aquellos que entran. Amados hermanos, que Dios nos fortalezca. Que Dios nos fortalezca. ¿Cuántas horas oramos? Estamos ahí, no importa que sea de rodillas o no, ¿cuántas horas estamos? Momento final, hermano. Acá no hay uno más que otro. Yo soy tan débil como ustedes. Y pido socorro a Dios. Es lo que hago siempre. Pido socorro a Dios. Ayúdame, Señor, fortaléceme. Por eso, hermano, seamos débiles, reconocer que somos débiles y pedir socorro a Dios. Ayúdanos, Señor, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, enséñanos,
revélate a nuestras vidas, hermanos, que cuando Él venga nos encuentre preparados. Que Dios los bendiga, hermano. Tengo que predicar ahora a las 8 y algo para Radio Encuentro. Oren para que Dios me dé la palabra, que todavía no sé la palabra que Dios me va a dar. Hermanos, oren por mí. Necesito sus oraciones para estar todos los días acá, hablando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.